que somos tentados o atacados por el diablo y que eso es parte de que porque estamos en pecado, ¿no? Muchas veces también erróneamente las iglesias o la doctrina se nos ha impuesto eso, que nosotros no libremente como hermanos podemos acercarnos a otro hermano y decirle y comentarle, hermano, estoy en una lucha espiritual, en una lucha emocional, en una lucha donde necesito que tú seas mi respaldo, mi ayuda en oración, en ayuno, para poder salir adelante de esto. Como un tema tabú, en mucho, pues me ha tocado percibirlo de esa manera, mis hermanos, tanto cuando hemos estado en otras, bueno, no en otras iglesias, sino cuando éramos más chicos, que estábamos Gemar y yo en la Iglesia de Esperanza, que era un tema como medio, pues medio delicado, ¿no? Se comentaba, pero es momento de que usted y yo hablemos de este tema, sobre todo para que Dios nos fortalezca y fortalezca nuestro espíritu, amén. Así que vamos a orar en esta hora, que el Espíritu Santo hable en nuestras vidas, que el Espíritu Santo hable a lo profundo de nuestros corazones y Él traiga esa palabra y esa fortaleza y lo que cada uno de nosotros necesitamos con base a este tema. Amén, mis hermanos, vamos a orar en esta hora y le decimos, Señor Jesús, te damos muchas gracias en esta hora, Padre maravilloso, por la oportunidad que tú nos das a cada uno de nosotros, Señor, a cada uno de nosotros y nuestras familias representadas, Señor, en este lugar, en este momento, a través de este medio que tú nos permites, Señor. Estamos contentos, estamos alegres, Señor, también porque sabemos que tú eres la fuente de nuestra fortaleza, de nuestra victoria, Señor. Tú eres la fuente de nuestra paz, Señor. Esa fuente que nunca se termina y nunca se agota, Señor. Algunos tal vez venimos cansados, venimos agobiados, con cargas, pero este es el momento también, Señor, de presentar esas cargas delante de tu presencia, dejar todo delante de tus pies, de tu trono, Señor, como dice tu hermosa palabra, para encontrar ese oportuno socorro para nuestras vidas y encontrar en esta hora, oh Padre, Hijo y Espíritu Santo, esta palabra que tanto necesitan nuestros corazones sobre este tema, Señor. Oh Espíritu Santo, habla poderosamente a nuestros oídos, a lo profundo de nuestro ser, de nuestro espíritu. Quédate con nosotros, oh Espíritu Santo, y trata, Señor, con nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Tú eres, Señor, el motivo, tú eres, Señor, el que permite que esta lección cobre un sentido verdadero, un sentido, Señor, que impacta y que bendice nuestras vidas y nuestras familias. Oh Espíritu Santo, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Pues vamos a empezar el tema de esta tarde con la ayuda del Espíritu Santo que hemos puesto todo en sus manos. Es la guerra espiritual. La guerra espiritual. Y me gusta mucho como empezamos siempre estos discipulados con estas afirmaciones de falso o verdadero, estos enunciados. Entonces vamos a empezar primero, hermanos, leyendo el primer enunciado. Dice, el diablo ataca al cristiano recriminándole por sus pecados. Creo que sí. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Es verdadero. Ahorita más adelante lo vamos a platicar, verdadero. Satanás usa la mentira para manipularnos e intimidarnos. Sí. Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Señor lo reprenda. Todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo. Todo cristiano verdadero. Mande. Yo puse verdadero. Verdadero, ¿verdad, hermana? Verdadero. Todo cristiano es automáticamente protegido por Dios de la obra del diablo. Amén, ¿verdad? Verdadero. Ahorita lo vamos a ver porque la palabra del Señor siempre hace hincapié en que los que habitamos al abrigo del Altísimo moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Y todos los beneficios que tenemos nosotros de protección espiritual es con base a la comunión que tenemos con el Padre, de que el Señor nos llamó y somos sus hijos y por eso tenemos los beneficios de la protección espiritual. Amén, para nuestras vidas. Amén. Y vamos a leer el primer tema, es la guerra invisible, ¿verdad? A ver, ahorita que estamos escuchando muchos rumores de
de guerras y guerras, pues siempre, no sé qué se les viene a ustedes a la mente, hermanos, cuando escuchan la palabra guerra, ¿verdad? Yo escucho esa palabra y veo pues desesperanza, miedo, angustia, ataques, destrucción, ¿verdad? Cuando escuchamos acerca de una guerra y lo vemos en las noticias, lo vemos en los medios de comunicación, cómo la guerra provoca tantas situaciones pues difíciles de tristeza para las personas que lo están viviendo, que están atravesando estos eventos, ¿verdad? Pero ahora nosotros como cristianos también estamos en continua guerra, ¿verdad? Estamos en continua lucha, una lucha que gracias a Dios lo podemos decir, hermanos, afirmar y declarar en el poder de la sangre de Cristo, que es una lucha ganada, amén. Eso, a partir de ahí es como nosotros podemos desarrollar nuestra vida cristiana y cómo nosotros podemos afianzarnos a las verdades que Cristo declara para nosotros a través de su palabra, que nosotros tenemos esa verdad de que nosotros tenemos la victoria en Cristo Jesús a través de lo que Él hizo en ese sacrificio perfecto, amén. A partir de ahí nosotros luchamos, sí, tenemos guerras espirituales, es verdad, es una realidad que tenemos ataques del enemigo, ataques de muchas maneras, tanto económicos, de familia, espirituales, ataques incluso palpables, tangibles, ¿verdad? Ataques así. Así es. ¿Verdad? Así es que el diablo quiere amedrentar nuestras vidas, intimidar nuestras vidas, pero sabemos que en el Señor tenemos victoria. Amén. Amén. Entonces, vamos a leer. ¿Quién gusta leer, hermanos? En Efesios 6:12, el primer renglón acerca de la guerra invisible que tenemos cada uno de nosotros como cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Efesios 6:12. Sí. Dice, ya lo voy a leer. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Wow. ¿Verdad? Así es algo bien claro y a partir de ahí podemos nosotros decir que sí estamos en una guerra espiritual, ¿verdad? Cada uno de nosotros en un terreno espiritual que es más real que todo lo que podemos ver y percibir nosotros en este mundo natural, ¿verdad, hermanos? Habíamos dicho en otras clases que pues todo esto se acaba y se termina por más sólido que lo miremos, ¿no? Esta casa que tanto nos puede durar a mejor 100, 150, 200 años, tal vez, de acuerdo al material, ¿verdad? Ahí está Heidita y pues los estudios de la tierra y así, ¿verdad, Heidita? Pero ¿qué tanto puede durar, verdad? Una casa, una construcción pero el terreno espiritual siempre ha existido, amén, siempre ha estado. Amén. Entonces nosotros somos ya aquellas personas que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Somos aquellas personas que estamos dentro de una guerra invisible, una guerra espiritual, hermanos, en un terreno más real que todo lo que podemos ver. Amén. Amén. Es algo bien tremendo que nosotros tenemos que empezar a estar conscientes de eso, que es algo bien real y con esa conciencia que tenemos del Espíritu Santo, empezar nosotros a luchar conforme la palabra de Dios nos los indica. Amén. Como aquí dice, Amén. este versículo, ¿qué es lo que nos dice, hermanos? En el primer renglón, que la lucha no es contra ¿qué? Sangre y carne. Amén, ¿verdad? A partir de ahí, sabemos que la lucha no es contra mi hermano, contra mi prójimo, contra mi familia, contra mi jefe, mi jefa, contra la persona que me está lastimando, sino lo que está detrás de esa persona haciendo que actúe de esa manera, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra esa persona, agarrar odio o agarrar represalias contra esta persona. Nuestra lucha es contra todas las autoridades de las tinieblas. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí dice la Biblia, sino nuestra lucha, nuestras armas no son armas físicas, son armas espirituales. Armas físicas, podemos decir, pues la Biblia es física,
pero su contenido es espiritual, amén. Su contenido es espiritual y esa es nuestra espada, que ya en otra clase vamos a hablar acerca de eso, de la armadura que el Señor nos pone a cada uno de nosotros. Entonces dijimos aquí, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, amén, sino contra qué describe la Biblia en este versículo. Principados y potestades. Gobernadores de las tinieblas. Gobernadores de las tinieblas, amén. Así huestes es. espirituales de maldad Huestes espirituales de maldad. en las regiones celestes. Wow. Yo me acuerdo mucho cuando estaba más chamaca. Chamaca, conchona. Chamaquita. Chamaquita, más todavía. Acerca de esto, hermanos, verá que siempre era con los adolescentes, con los jóvenes, que siempre nos tenían así como en oración, en ayuno, que tuviéramos una relación pues, directa, ¿no? Con el Espíritu Santo, con Dios, porque verá cómo nos mandaban a nosotros a Bicam, ¿verdad? A Bicam, hermanos, que sabemos nosotros pues que es un terreno bien tremendo, un terreno bien tremendo para el sur del estado, ¿no? Donde se mueve pues brujería, donde se mueve cultos satánicos, donde hay mucha magia, muchas de estas obras así del enemigo, ¿no? De estas prácticas ocultas. Entonces, me acuerdo que íbamos los jóvenes y los adolescentes siempre, ya sea a evangelizar o a tener un culto de barrio o a estar ahí junto con los demás jóvenes de la iglesia de Bicam, con nuestros hermanos ahí de Bicam. Y me acuerdo que siempre era eso, pues, de que nuestra lucha no era contra sangre y contra carne, sino que estuviéramos preparados porque había cosas, como dice en la Biblia, que más adelante lo vamos a ver ahorita, que contra aquel que es el príncipe de las tinieblas y que es el dueño de los aires, ¿no? De lo que se mueve ahorita en este mundo. Y es algo bien tremendo que a nosotros como cristianos, pues no nos puede agarrar en curva o no nos puede agarrar de ninguna manera flaqueando, ¿verdad? Porque el enemigo pues no juega con nosotros, así que nosotros también tenemos que fortalecernos en las disciplinas espirituales para poder hacer frente y poder hacer lucha en contra de lo que el enemigo, los dardos que el enemigo nos tira constantemente a nosotros y a nuestras familias. Amén. 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 Hermanos, el punto número 2, a su entender, ¿quiénes son estas autoridades que gobiernan las tinieblas? Satanás. Los demonios. Los demonios. Los servidores del enemigo. Los servidores del enemigo, así es. Ángeles caídos, dice Gemma, pues los demonios, ¿verdad? Todas esas autoridades que gobiernan las tinieblas, todo lo que tiene que ver con el enemigo, su oscuridad y los planes que el Señor los reprenda, malévolos que tiene en contra de la iglesia y de nosotros, hermanos, porque sí es cierto que el enemigo lucha para ganar a la humanidad, ¿verdad? Lucha para llevar almas al infierno y que se pierdan sin haber conocido a su Salvador, pero el enemigo constantemente ataca a la iglesia, hermanos. Él odia a la iglesia, odia a los cristianos y el ataque siempre va a ser en contra de nosotros. Una vez yo leí un libro que se llama Adorar a uno, inspirar a todos, de Kelly Speaker, y hablaba acerca de eso, de que el diablo siempre va a atacar lo que represente al Señor y la Trinidad, porque lo que representa Padre, Hijo y Espíritu Santo es unidad. Entonces el diablo siempre va a atacar todo aquello que represente unidad, ya sea matrimonio, ya sea familia, tu unidad que tienes con tus hermanos de la iglesia, el cuerpo de Cristo, todo lo que represente unidad en tu familia y tú mismo con Dios, siendo uno en el Espíritu. O sea, el diablo siempre va a atacar lo que sea y represente unidad, decía este libro. Entonces el diablo siempre va a estar atacando y siempre va a tener una guerra en contra de nosotros porque él odia lo que la iglesia está haciendo y el terreno que
que gana la iglesia día con día a través de oraciones, de ayuno, a través de todo lo que el Señor nos manda que hagamos cada uno de nosotros. Amén. 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 Entonces sí es algo que usted y yo necesitamos siempre estar fortalecidos en Dios en todo momento, en esta guerra espiritual a la que, pues siendo parte del cuerpo de Cristo, estamos o no estamos, hermanos, ¿verdad? O sea, no es una decisión de, no, pues yo creo que yo no voy a entrar a esa guerra, yo creo que yo me voy a quedar aquí en mi trinchera, ¿no? Aquí en mi resguardo, aquí no, somos cristianos, somos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, estamos en la guerra espiritual, en esta guerra invisible, amén. Amén. Dice, ¿qué trata Amén. de hacer Satanás según Primera de Pedro 5:8, hermanos? Primera de Pedro 5:8, dice, sed sobrios, dice la palabra del Señor, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Santo. Santo Cristo, ¿verdad, hermanos? Santo Amén. sea el Señor que siempre nos protege y nos Amén. saca adelante, y Él es el que está Amén. con nosotros como poderoso gigante. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, está como un león rugiente, viendo a quién devorar. Dice la traducción del lenguaje actual, estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo, el diablo, anda buscando a quien destruir, hasta parece un león hambriento. Velo. Clarísimo, ¿verdad, hermanos? La recomendación Más claro. que el Señor nos hace a nosotros, la postura del cristiano es estar atentos, sigilosos, estar conscientes para lo que venga, dice el Señor, porque el Señor sabía que íbamos a tener ataques de parte del diablo, porque así dice la palabra del Señor, que muchas son las aflicciones del justo, y en esas aflicciones, en gran parte, en gran medida, es que, no digo que todas, ¿no? Porque eso le echamos la culpa al diablo de muchas cosas, de decisiones y consecuencias que nosotros tomamos, que el diablo dice sí. como que, ¿qué el caso? Yo qué al caso, que son decisiones que a veces tomamos, ¿verdad? Pero en gran parte, hermanos, las ataques, las aflicciones y las angustias son las mentiras, las cargas, las acusaciones y las mentiras y los planes que el diablo tiene en contra de los hijos de Dios. Amén. Entonces, lo que nos dice el Señor a nosotros en esta noche es, siempre estate atento, estate velando, vela, ora, ayuna, lea la palabra, ten comunión conmigo. ¿Para qué, hermanos? Porque dice la palabra del Señor que Él es como un león rugiente, el diablo, ¿verdad? Viendo que está hambriento, viendo a quién devorar. Hace mucho escuchaba, y creo que se los compartí, hermanos, una vez una predicación donde decía que Daniel en el foso de los leones no fue devorado porque él no olía a carne. Entonces nosotros, entre más estemos fortalecidos en el Señor, menos oleremos a carne y menos seremos presa fácil de este león rugiente. Amén. Amén. Menos seremos Amén. presa Amén. fácil de ese león rugiente. En nosotros, hay veces que pasa también, no sé si les ha pasado a ustedes, que dice, híjola, entre más me estoy metiendo en las cosas del Señor y estoy orando, ayunando, parece que son más ataques, porque el diablo también, pues el diablo también trata de entre más nosotros estamos metidos, pues nos va a estar tirando por una o por otra cosa, porque él no sabe nuestros pensamientos, ni sabe nuestro futuro, solamente Dios lo conoce, pero él trata de sabotear lo que el Señor ya tiene marcado para nuestras vidas. Entonces él siempre va a estar aventando estos dardos, estas armas en contra de nosotros, pero nosotros podemos estarnos fortaleciendo día a día, conociendo que la victoria ya está ganada. Amén. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Que la victoria está ganada en el Señor. Dice, hermanos, ahí mismo, pues leímos, ¿verdad? ¿Qué actitud debe asumir el creyente? ¿Qué actitud debemos de asumir nosotros ante este león rugiente, hermanos? Pues estar listos, atentos,
sobrios y velando siempre en ayuno y en oración. Amén, gloria a Dios, así es, ¿verdad? Gloria a Dios. Y lo hermoso también de esto, hermanos, como dice Heidi, es que tenemos una familia que nos cubre en oración, ¿verdad? Amén. Como decía Amén. nuestra hermana Emma, ¿verdad? Así es. Amén. Amén, que decía nuestra hermana Emma, me siento apapachada, me siento respaldada, estamos en la guerra, es cierto, pero no voy a una guerra sola en contra de todas estas autoridades que gobiernan las tinieblas. Voy con mis hermanos orando junto conmigo, pero como dice la palabra, voy en el nombre de Jehová de los ejércitos. Amén. Al Dios al cual tú provocaste, como le dijo David a este gigante. El Señor que tú provocaste, ese es el que me va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Me llena de gozo, hermanos, de respaldo esa historia de David. A mí me encanta cuando le dice el Dios que tú provocaste, así que atente a las consecuencias, le dice, a ver de qué, Amén. en palabras coloquiales, a ver de qué hilos, de cuál es, de cuál, ajá, es así. Amén. Y dice aquí en el fragmento de lo que dice nuestro manual, ¿quién es nuestro enemigo? Dice, algunos han pintado a Satanás como un personaje de las tiras cómicas, vestido de negro rojo, como la historia esta, ¿no? De aquella muchacha que se fue al baile, y que le encontró así, ¿no? Y con una pata de chivo, con cuernos y cola, dice, ¿verdad? Mamá. Probablemente, dice, él mismo es el autor de esta imagen cómica, porque la Biblia no lo pinta de otra manera. Tanto Satanás como sus seguidores, los demonios, son ángeles caídos. Satanás era un querubín perfecto y hermoso hasta que se rebeló contra Dios. Eso lo podemos leer en Ezequiel 28, del 14 al 15, donde dice que él era un querubín, un ángel precioso, hermoso, hasta que se halló maldad en él. Desde entonces es un enemigo declarado de Dios y de su pueblo, lo que hablábamos ahorita. Él odia a Dios, y todo lo que sea de Dios, él lo va a odiar. Todo, y lo vemos, hermanos, ¿verdad? Ahorita en esta sociedad que está revolviendo y torciendo lo que la Biblia nos declara y nos dice. ¿Por qué? Porque él odia todo lo que representa la verdad, lo bello, lo precioso, la soberanía de Dios en esta tierra. Y así es, él es el enemigo de Dios y enemigo de su pueblo. Pero como dice la Biblia, también su palabra, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Amén. Amén. Así que esa es nuestra verdad, esa es lo que vamos a abrazar nosotros, hermanos, en esta noche y para nuestras vidas. Las puertas del infierno no van a prevalecer en contra de nosotros, ni nuestra familia, ni nuestra iglesia, porque estamos cubiertos bajo la sangre de Cristo, donde nada ni nadie nos puede hacer daño, ni tocar un cabello. Me gusta mucho una frase que leí, hermanos, de un pensador, no me acuerdo cuál es la verdad, pero dice que vamos a andar, es cierto, por fuego, a mejor nuestras ropas van a parecer que se van a quemar, pero cuando salgamos de esa lumbre que parece que nos va a envolver en los ataques del enemigo, las mentiras del enemigo, ni nuestras ropas van a oler a humo, porque la protección del Espíritu Santo y de la presencia de Dios va con nosotros. Amén. Amén. Así va a ser, hermanos. Entonces, leemos las tácticas del enemigo. Me gustaba mucho cuando leíamos esta parte de Gemar y yo, de las tácticas del enemigo. Pues estamos en una guerra, hermanos, y tenemos que ser estrategas, ¿verdad? Estrategas de esta guerra. ¿Y cuál es una de las estrategias que podemos usar nosotros en contra en esta guerra espiritual? La oración. La oración, amén, decían, ¿verdad? La oración. ¿Qué otra estrategia podemos usar nosotros en esta guerra? Leer la Biblia. Amén, leer la Biblia. Ayuno. Amén, así es, ¿verdad, hermano? ¿Sabe qué también? Yo he visto, experimentado acerca de lo que la Biblia también declara, que es algo muy bíblico, que dice que entre nosotros
gente que tengas confianza, que abras tu corazón y le digas por lo que estás pasando o por lo que estás luchando, porque eso le quita mucha autoridad al enemigo, hermanos. Porque a veces nosotros luchamos solos, como dice en el libro de Job, mientras callé mis huesos se envejecieron. Entonces la palabra del Señor a nosotros nos invita a que nosotros tengamos relaciones tan fuertes como lo mirábamos al principio de este discipulado, relaciones tan fuertes, tan sólidas de confianza, en lo que nosotros podamos decirle a alguien, a un hermano maduro en la fe o a alguien a que tú le tengas confianza y sabes que va a orar por ti. Hermano, estoy luchando con esto, con este dardo, con esta tentación, con esta mentira del diablo. Y eso le quita mucha autoridad al diablo, hermano, sobre nuestras vidas. Amén. Mucha, amén, gloria a Dios por ello, porque dice la palabra del Señor que entre nosotros, ¿verdad? Podamos abrir nuestros labios y poder decir, estoy pasando por esta situación, ora por mí, amén. Amén. Sí, por favor. Dice las tácticas del enemigo. Satanás usa diferentes tácticas según la persona o la situación. En algunos casos trabaja de forma abierta a través de las prácticas ocultas como la brujería, la magia, etc. En otros casos usa tácticas más disimuladas. Mientras más conozcas de sus tácticas, mejor será nuestra resistencia hacia él. Amén. Luego vamos a ir al punto número 4. Como decía Ofe, ¿no? O sea, todo esto existe. No crea que lo vemos en las películas nomás y Harry Potter y lo que sea. No, todo esto es real. La brujería existe. Hay gente que adora a Satanás y La hace... historia espectacular Sí, de la sí, Santa Muerte. O sea, aquí hay, pues allá las capillas que están de la muerte y muchísimas cosas así. El narco ahora que se ha agarrado con la muerte. Yo no digo ni Santa Muerte. No me gusta decir. Con la muerte le digo. Entonces, se han agarrado de eso ahora, pero todo eso es real, hermano. Vamos a ir al punto número 4 que dice en Deuteronomio 10, 12. 18 del 18 del 10 al 12. Si alguien lo tiene, hermano, puede Si alguien leerlo. lo ¿No? puede leer. Ok. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero. ¿Sí? Ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Así es. Pues ahí están. Vamos a leer ahora la pregunta. Dice, ¿qué dice en cuanto a las prácticas ocultas como la adivinación, la hechicería, la magia, consultar a los muertos? ¿Qué dice, O hermano? espíritus, etc. Es abominación a Jehová. Y Es será abominación a A Jehová. Jehová. ¿Y usted sabe lo que es abominación, hermano? Es una abominación. ofensa, ¿no? Muy, muy grave para Dios. Una ofensa muy grave Exacto. para Dios. Sí, abominación. Y bueno, yo he escuchado significados también, así que he escuchado desde niño, ¿no? O así. Y es como que le produce asco, es algo que produce asco. Eso es abominación, que repudio total. O sea, Dios lo rechaza totalmente, le provoca asco todo eso. ¿No? Lo reprueba totalmente. Entonces dice el número 2, igual, todo eso, ¿no? Ajá. Sí, muchos dicen, vamos al número 5 ahora, que dice, segunda de Tesalonicenses 2:9. Yo lo tengo. A ver. Amén. ¿Lo leo? Sí, adelante. Dice, insuo cuyo aventimientos es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén. Sí, lo repites otra vez, Jesús. Sí, dice, incuo cuyo aventimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigios mentirosos. Amén. Pues aquí habla de Satanás, cómo actúa Satanás, ¿no? Y algunos Voy a leer siervos. ahorita la traducción del lenguaje actual. A ver, lee. La voy a leer, hermanos, también en la traducción del lenguaje actual.
Dice, estos versículos los encierra del 8 al 12, que están dentro del versículo 9, ¿no? Que nos pide leer aquí en el discipulado. Dice, después de eso, el malvado aparecerá. Satanás lo ayudará a engañar a muchos con señales y falsos milagros. Engañará con toda clase de mentiras a los que no quisieron amar y aceptar el verdadero mensaje de Jesucristo. Mensaje que podría haberlos salvado del castigo que recibirán. Dios permite que ese hombre mentiroso y malvado los engañe para que acepten lo que es falso. Así Dios castigará a todos los que no han querido creer en el verdadero mensaje y no son felices haciendo el mal. Pero cuando el Señor Jesús vuelva con todo su poder y gloria, destruirá con el soplo de su boca al hombre malvado y le quitará su poder. Segunda de Tesalonicenses, como lo leía ahorita Jesús, y en esta versión, algunos siervos de Satanás actúan con milagros, ¿verdad? Con milagros, ahí más adelante con prodigios, con cosas que a veces uno cree que eso es lo más tremendo, hermanos. O sea que porque a veces que la misma maldad de las hechicerías no lo presentan abiertamente como si fueran cosas del diablo. Me ha tocado conocer a personas que dicen, no, es que es magia blanca, no sé si lo han escuchado, hermanos. Sí, sí. ¿Verdad que sí? Dicen, es magia blanca, no tiene nada que ver con el diablo. Yo le pido a Dios eso suceda o así. O me ha tocado en el trabajo. Leen los salmos y tienen la Biblia ahí. Wow, sí, o sea, es algo bien tremendo, ¿no? Que yo creo que eso es lo más diabólico, ¿verdad? Que puede existir, que tergiversen la verdad y la usen para ellos, ¿no? Para decir que es de parte de Dios. O sea, una verdad tan diluida que si fuera, dice la frase, si fuera medicina no cura a nadie y si fuera veneno no mata a nadie, ¿no? Pero es una verdad diabólica. O sea, estás diciendo una verdad de parte del diablo agarrando la verdad absoluta de Dios. O sea, es un engaño tremendo el que hacen estas personas para engañar a la humanidad y para engañar a las personas a través de esas prácticas tan tremendas donde el Señor nos dice que es pues abominación para Él completamente, porque no hay magia blanca ni magia gris ni nada. O sea, lo que no es de Dios no es de Dios. El Señor no se agrada de las consultas ni de nada de eso, ¿no? Que pueda presentarse como una opción, porque ya ven, ¿sabe qué también, hermanos? Se me viene mucho a la mente esta iglesia que se llamaba la Pare de Sufrir. Ajá. O sea, era una revoltura tremenda y muchísima gente se convertía a esa iglesia porque la disfrazaban como una iglesia cristiana, pero el trasfondo era completamente diabólico. Diabólico completamente acerca de las prácticas, totalmente antibíblico, lo que hacían, que las piedras, que la sal, que tantas cosas que pactaban con Dios para un milagro, como sobornando a Dios, ¿no? Porque no quiere decir que no pactemos nosotros con Dios, ¿no? Pero como un soborno para manipular a Dios para un beneficio propio. O sea, cosas bien tremendas donde Dios nos dice eso a nosotros, pero esas son tácticas que el enemigo sutilmente ha metido a la humanidad desde tiempos bien antiguos, ¿verdad, hermano? Porque los horóscopos, ¿desde cuándo están los horóscopos? ¿Cómo se habla de los horóscopos ahorita, verdad? Y no precisamente los horóscopos de Durango, hermanos. No precisamente los horóscopos de Durango. El que más me hace así, por abajo, hermanos. Sí. Son los que escuchan, que más. Sí, el que más me hace No, pues así. está bien, hay que reírnos un rato Así, también. quieta, me dicen. Hermano, no precisamente, ¿verdad? Ahí en el trabajo verá cómo hay personas que ellos, o sea, es como su Biblia. No, es que yo no puedo andar con él porque él es acuario y yo soy chida y yo soy, no sé, yo soy chicorita, así, o cosas bien raras.
y se casan con eso, y son cosas bien sutiles que están bien abiertas en las revistas, en internet, y no es una magia que diga uno, ay no, pues es que es una magia blanca, oculta, no, son cosas que ahí están, y todo lo que sea pecado de adivinación, exacto, que el futuro solamente lo conoce Dios. Así es, amén. ¿Verdad? O sea, y son tácticas que el enemigo pone al ser humano y a nosotros también como cristianos, porque yo platicaba con Gemar y le decía, el enemigo no sabe de qué pata cojeamos cada uno de nosotros, pero nos avienta dardos para ver dónde nosotros pues claudicamos, ¿no? A ver dónde nosotros pues pisamos y nos como que nos caemos, y es donde nos va a seguir atacando y atacando. Y como dice aquí en el discipulado, no quiere decir que porque seamos cristianos nos va a atacar de una misma manera. A lo mejor a mí me ataca con, pues no sé, tal vez con baja autoestima, y a otro hermano lo ataca con soberbia, orgullo, en algo que cada uno de nosotros sabemos que en lo que estamos batallando, hermanos. Entonces hay algo también bien tremendo que nosotros como cristianos día con día necesitamos entregarle al Señor nuestras luchas internas, estar conscientes y pedirle al Padre que me libre de los pecados, aún de los que me son ocultos, dice la palabra del Señor. Aquellos que no estoy consciente, tal vez yo, o el enemigo me ha cauterizado tanto mi entendimiento, mi corazón, mi espíritu, que no he llevado cautivo a los pies de Cristo ese pecado, para que el enemigo no tenga por dónde a estarme atacando, hermanos. Nosotros entregarle eso al Señor para que el Señor nos fortalezca en esas áreas, y entre más nos conozcamos también a nosotros mismos en el hecho de ser sinceros con Dios. No conocernos como ahorita lo dice mucho la filosofía y eso, no, sino conocer nosotros verdaderamente, presentarnos sinceros, desnudos delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, yo batallo con esto y esto y esto, y presentárselos al Señor, y que el Señor nos fortalezca en esas áreas de nuestras vidas, como dijo Pablo, mientras otros se engrandecen en sus fortalezas, pues yo me engrandezco en mis debilidades, dice, ¿verdad? Porque sé que en mi debilidad está la fortaleza del Señor. Amén. 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 Dice el punto número 6, está en Juan 8:44. Si alguien lo quiere leer, pero lo vamos a leer después del punto, porque lo de arriba como tiene más contexto más arriba. Sí, porque dice 8:44b, o sea, la parte de abajo. Es a partir de cuando habla mentira. Cuando dice el homicida. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Wow. Amén. Ahí habla del diablo, ¿verdad? Del Así diablo, es. clarísimo, ¿no? Sí. Hay veces que leemos estos versículos y como que los leemos por encimita y no creemos realmente lo que es. Yo ya le he platicado a algunos de ustedes, a Heidi y así, ¿no? Cuando a mí me detectaron cáncer, el diablo vino a atacar mi vida. Y todos los días venía y me decía que me iba a morir, y me decía, y como decíamos ahorita anteriormente, él sabe dónde cojeamos, él sabe lo que más nos duele, él conoce todo, él sabe de dónde nos va a tocar y nos puede hacer temblar y tambalear. Entonces yo recuerdo que él se aprovechó, ¿no? Se aprovechaba de mi situación, que estaba, ¿qué va a pasar? No sé, o sea, ya me dijeron que estoy invadido de cáncer, o sea, en ese momento en el que dices, Dios, ¿qué pasa? O sea, estás en entre, esa ¿qué está guerra, pasando? Sí, es una guerra, lucha. Tal cual, y llegaba él y todavía me decía, no, es que Dios no te quiere, y me decía, así como Saúl, así vas a ser desechado. O sea, me ponía ejemplos de gente desechada en la Biblia, así tal cual que Dios la desechó. Así vas a ser desechado, tú por eso estás pasando lo que estás pasando. Y pues era todas las noches que yo tenía miedo, pasaba miedo. Duré mucho tiempo así, pero duré mucho tiempo intentando luchar con mis propias fuerzas. Entonces, hasta que yo no le entregué todo a Dios y le dejé toda la situación a Dios,
Dios, pues, ahí ya el diablo fue cuando ya no tuvo ningún efecto en mi vida. Yo le decía a Heidi, de hecho le platicaba, cuando me acuerdo que oraron por mí y en esa predicación estaban hablando el hermano y decía, tengo una palabra para un hermano. Yo estaba enfermo en ese entonces y estaba pasando por ese ataque del diablo tal cual, ya no era solo de noche sino de día. Y me acuerdo, bueno, para no ser lo más largo, ese hermano me dio una palabra y me dijo el ejemplo de David y Goliat y que íbamos a orar para derrotar al gigante ese que me estaba acechando, que era Satanás, ¿no? Bueno, el chiste es que oraron por mí y yo pude sentir la presencia de Dios. Pero en cuanto terminó todo, llega el enemigo otra vez y me dice, no es cierto. Es mentira todo lo que pasó aquí. O sea, no es cierto. Y me atacaba así. Pero en ese momento comprendí todo. O sea, y me acuerdo que se me vino igual este texto a la mente. Que Él es el padre de la mentira, hermanos. Así que no debemos de creer los ataques. Muchas veces vienen a nuestra mente y hay una guerra en nuestra mente, o sea, tal cual, con el enemigo. Pero, o palpable también, o sea. Entonces, siempre acordémonos de este versículo donde dice, Él es el padre de la mentira, hermanos. Entonces, Él siempre va a venir y te va a hacer sentir mal, te va a hacer sentir que perdiste toda esperanza. Pero la palabra de Dios siempre viene y cae a nosotros, y aunque hay veces es dura para nosotros o nos exhorta, siempre trae paz a nuestro corazón. Amén, Entonces, así es. Entonces, el enemigo, cuando entendamos lo que es Dios y que el diablo es padre de mentira, hermanos, ahí tenemos toda la solución al problema. Así es, una gran ventaja. Sabemos, tú le puedes decir y le puedes decir, tú eres el padre de mentira y yo no te creo. Y me acuerdo que yo les decía, sentí como si cuando vino el diablo y me dijo, no es cierto, esto que pasó, oraron por ti, pero no va a pasar nada, tú te vas a morir. Pero en ese momento, cuando escuché eso, sentí como si un niño estuviera diciendo una mentira. ¿Qué sabes cuando un niño dice una mentira? Ya no me sentí igual, o sea, y yo le dije, tú eres el padre de mentira, ya no te creo nada. Así en mi mente todo. Amén. Entonces, es muy bueno saber todo eso, hermano, y agarrar los textos bíblicos para nosotros y acordarnos en el momento. Así es, amén. Amén. Entonces aquí dice, él es un gran mentiroso, ¿verdad? Dice la palabra, es mentira y es el padre de mentiras, dice en el versículo 6, ¿no? Él es el padre de mentiras, o sea, porque también yo he visto eso, ¿verdad, hermanos? Que muchas veces tenemos también, como dice Gemar, el ataque en nuestra mente, en nuestro espíritu y todo, pero a veces también hay ataques pues palpables y tangibles, donde también el Señor, su Espíritu Santo, está con nosotros y Él nos va a dar la victoria en cada una de esas situaciones, que verdad que el Señor, nosotros podamos pararnos en la roca y decirle, no tienes parte ni suerte porque tú eres un mentiroso y mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos, amén. Y rodeados de ángeles estamos, porque así dice la palabra del Señor, que el ángel de Jehová acampa alrededor de nosotros, amén. Y a mí me encanta mucho, y de hecho la compartí ahora en la mañana, una frase que me fascina un versículo en la palabra del Señor que se encuentra en Efesios, ahí lo tienes, ¿verdad? Que dice acerca de eso, que no hay arma forjada en contra de nosotros que vaya a prevalecer. Amén. Y en otra versión me encanta también, que fue la que compartí ahí en Facebook, que dice, todavía no se ha hecho o no se ha fabricado el arma con el que te van a poder herir. O sea, no existe, no hay esa arma. Por más ataques, por más cosas que todos tenemos luchas, no hay una arma que nos pueda, ¿no hay otra versión? Sí, por favor. Que nos pueda hacer algún daño, ¿verdad? Como la historia de Job, que sí, que fue atacado de una otra manera, pero el Señor siempre estuvo guardando su alma, su espíritu, toda su ser, amén.
Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Qué versión será? En la nueva versión, lo dice, pues aquí lo leo rapidito, hermanos, en Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda la lengua que se levante contra ti en juicio. Y mire qué hermoso esto, hermanos, esta es la herencia de los siervos de Jehová y Amén. su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así Amén. lo ha dicho Amén. el Señor, Amén. así lo ha declarado. Es la herencia, es la bendición, es la parte de nosotros, que eso es lo que nosotros tenemos, esa bendición la tenemos nosotros. No dice la humanidad, dice a los hijos, los siervos del Señor de Jehová. Amén. Ujú. Amén, amén. El punto número 7 dice, estamos en una lucha entre la verdad y la mentira, donde la batalla se gana en la mente. Y es por esto que Cristo dijo en Juan 8:32 que conoceremos La verdad. La verdad. la verdad 8:32 y la esta verdad nos hará Nos bien. hará Ahí bien. lo Amén. Conoceremos la la verdad. verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo Amén. podemos conocer la verdad, hermanos? Pues Pues conociendo la Cristo. palabra a través de Cristo. sí, Amén, a claro. través de Cristo, a través de la palabra. Amén. Amén. Sí, así es, a través de Cristo, a través de la palabra, de todo lo que nos enseña Él. Amén. Podemos Amén. conocer la Amén. verdad. Esa verdad la que nos va a hacer libre de todo Amén. ataque. Así del es. enemigo. Amén, gloria a Dios. Así es. Cuando haya un ataque, nosotros poder, acordemos, no vamos a poder, un ataque del enemigo, a mejor agarrar una piedra y aventarla, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, ni en este plano, podemos decirlo de alguna manera, Ah, está pero inmenso. nuestra lucha es contra esas autoridades que gobiernan las tinieblas, y las armas de nuestra milicia son espirituales a través de la palabra y a través de nosotros fortalecernos día con día en nuestra comunión con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén, así es. Amén. Amén. Así es. Vamos Segunda a de Corintios. 2 de Corintios 11, 14 y 15. Si alguien lo puede leer también. 2 de Corintios 11, 2 del 11, 14 y 15, ¿verdad? Ujú. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Ves? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Ves? Pues está bien tremendo ahí, ¿no, hermanos? Así es. ¿Cómo? El Dice, se cinismo. disfraza como ángel de luz Así es. y sus ministros como Como de justicia. Así es. Santo. Muchas veces podemos ver a personas que aparentan, o sea, ser buenas, aparentan ser, que traen, o sea, buenas cosas con nosotros. O como el de esa iglesia también, ¿no? La de Pare de Exactamente, Sufrir. como lo que decía Ofe, Pare de Sufrir. Hay muchas, ¿no? Pero realmente, o sea, las cosas que manejan, o sea, son diabólicas totalmente, o sea, y están apartadas de Dios. Mucha gente se va con la finta, pero por eso debemos de conocer la verdad de la palabra, por eso debemos estar preparados, Amén. por eso llevamos el discipulado, para que ninguna cosa disfrazada o ningún ministro disfrazado nos pueda hacer caer con eso, Amén. hermanos. Hermanos, fíjense que No. yo me acuerdo mucho también de una ilustración que nos decían en las predicaciones, así que llegué a escuchar, acerca de aquellas personas que son especialistas en detectar billetes falsos. Entonces decían que estas prácticas de estas personas especialistas en detectar billetes falsos, que no se especializaban en toda la cantidad de billetes falsos que existen en el mundo, en los materiales, en la textura, en la forma de grabar estos billetes falsos, porque hay muchísimas billetes de mentiras, billetes falsos, pero lo que ellos hacían era especializarse en la verdad.
en la verdad. ¿En qué sentido? Que agarraban un billete que era de 200 pesos, por decir, y lo estudiaban y lo estudiaban y lo estudiaban, las marcas, cómo se sentía, cómo olía, cómo se doblaba, las arrugas que tenía al momento de aplastarlo, qué sé yo, tantas cosas, que al momento de que por sus manos pasara un billete de 200 pesos de otro material, inmediatamente lo detectaban. Entonces, Wow. es algo que nosotros también como cristianos necesitamos hacer, pues. Hay muchas mentiras, muchas filosofías, muchas corrientes ahorita en este mundo, tantos ataques, tantas tácticas del enemigo que quieren decirnos que esa es la verdad para nuestras vidas, pero nosotros ser especialistas de aquella verdad que nos va a hacer libre, que en cuanto llegue una mentira a nuestras vidas, que es completamente antibíblica, demoníaca, que nosotros podamos reprenderla con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, así es, amén. Entonces, eso es algo bien, bien especial, hermanos, y bien tremendo que nosotros necesitamos hacer. Aquí también hablaba acerca de a veces que hay en ocasiones, hermanos, que nosotros incluso, pues, que a lo mejor yo en mi generación no cometí alguna práctica que es reprobada para Dios, a lo mejor una práctica de adivinación, o que consulté una bruja, o que consulté los horóscopos o cualquier otra cosa, pero tal vez mi familia o tal vez mis antepasados, y que dice que es momento y es bueno que cada uno de nosotros como familias pues también pidamos a Dios para que seamos libres de todo eso que muchas veces como familias o como personas acarreamos sin conocerlo completamente y sin ser nosotros a veces aquellas personas que estuvimos presentes en esa situación, porque conocemos que la sangre de Cristo pudre todo yugo de maldad, de mentira, pero necesitamos nosotros confesárselo a Dios y ser conscientes de ello, ¿verdad? Y poder decirle al Señor, Señor, aquí está. Yo no sé si a lo mejor mi abuela, mi bisabuela, tal vez mis tatarabuelos, mis padres cometieron algo que a lo mejor está repercutiendo con mi vida, con mi familia, con mi relación contigo, pero te la entrego, Señor, para que tú me hagas libre en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Porque dice, miren, usted necesita orar a Dios renunciando a toda participación pasada en prácticas ocultas. Busque ayuda de un hermano maduro o de su pastor. Es lo que hablábamos, ¿verdad, hermanos? Que gracias a Dios nosotros como familia que somos podemos unos a otros orar y pedir e interceder por cada situación de cada familia y los ataques que todos tenemos. Amén. Amén, así es. Amén. Amén. El 10 dice en Apocalipsis 10, 12:10. Igual dice en B, que quiere decir de la siguiente sección, ¿no? 12, 10. Pues sería Porque ha sido lanzado fuera. el que este es. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Se menciona otra táctica de Satanás aquí, hermanos. ¿Cuál es? Que es acusador. El acusador. Es el acusador. Así es. Así es, ¿verdad? El que siempre va a estar señalándonos, pero él ya fue echado fuera, y lo decíamos la clase pasada, todos los argumentos, los decretos que estaban en contra de nosotros fueron clavados en la cruz, dice la palabra del Señor, que no hay condenación para aquellos que vivimos en Cristo. Por más que el enemigo quiera acusarnos de pecados pasados, de eso, él no tiene parte ni suerte en nosotros ni en nuestras vidas, porque el enemigo, esa es una táctica que también usa él, el acusarnos, estarnos acusando, el traer cosas pasadas, prácticas pasadas a nuestras vidas, a nuestro pensamiento, a nuestra vida actual, cosas que el Señor ya nos perdonó. Fíjese, eso es algo bien tremendo, hermanos, y que Dios nos libre también a nosotros como cristianos, como familia, como parte del cuerpo de Cristo, que seamos aquellos hermanos, que seamos, Señor nos reprenda, usados por el diablo para traer pecados pasados de nuestros hermanos.
Amén. Amén. Qué fuerte, ¿verdad, hermanos? Así Es es. bien fuerte y es algo totalmente demoníaco. Yo platicaba hace mucho con Gemar acerca de eso, que el hermano ya vive su libertad en Cristo, el hermano o la hermana ya ha sido perdonado, ha abrazado el perdón del Señor. El enemigo lo ataca constantemente. Dios ni se acuerda, dice, de los pecados de esta persona, pero muchas veces nosotros como cristianos, como familia, que tenemos que abrazarlos. Al contrario, somos aquellos que el enemigo usa para estarlos señalando y acusando. Así Es algo bien tremendo. bien fuerte, hermanos, bien tremendo, y que el Señor nunca, nunca nos guarde nuestros corazones, nuestras vidas, nuestras lenguas, nuestra mente, nuestro corazón de participar en un acto tan atroz, de traer acusaciones a nuestros hermanos, a los que han sido perdonados 1, 2, 3, 4, 5 veces por parte del Señor. Amén. Así Amén. es. Igual Oye, ahí dice Ofe. que es el acusador, ¿no? En Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Entonces, de todo lo que Él nos acusa, Amén. tenemos un abogado que siempre va a estar para defendernos. Amén, hermanos. Amén. Entonces, no debemos de tener temor a esas acusaciones ni nada. Amén. 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 Vamos en el 11. Porque después de confesar sus pecados, muchos creyentes siguen sintiéndose culpables, se sienten mal porque hacen caso a las acusaciones del diablo en lugar de creer la promesa de perdón en Juan 1:9. Amén. ¿Cuál es la promesa de Juan 1, de primera de Juan 1:9, hermanos? ¿Qué dice primera de Juan 1:9? Nos Dice, dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, pues Amén. la promesa es que Él es fiel y justo para perdonar Para nuestros perdonar. pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén, gloria a Amén. Dios. Gloria a Así Dios. es, ¿verdad? Exacto. Confesar nuestros pecados y Él es fiel y es justo. Y desde ese momento nosotros estamos cubiertos con la sangre de Cristo, donde nada Amén. ni nadie puede hacernos frente todos los días de nuestras vidas. Amén. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, ninguna arma y ninguna guerra en la que estemos, ninguna cicatriz ni siquiera nos va a quedar a nosotros, porque el Señor nos guarda. Amén. Así es. Amén. Amén. Dice Juan 1:9 que hay pecados tan grandes que Dios no los pueda perdonar, hermanos. No. No. No, ¿verdad? Porque Amén. para Dios no hay pecado, no hay como con gama de colores en Dios. Es negro y es blanco, pecado o no pecado. Amén. O sea, para el Señor cualquier pecado es igual. Entonces el Señor no nos mide como con los grados de pecado. ¿Es necesario hacer penitencia para recibir perdón? No. No. No, ¿verdad? Porque ya nuestros pecados han sido perdonados. Un solo sacrificio, un solo camino, Jesucristo, un solo intermediario entre nosotros y Dios, Jesucristo. Amén. Es el único. Ya no hay nada más que añadirle, ya no hay nada más que renovarle, que actualizarle. El Señor lo hizo y es vigente por los siglos de los siglos su sacrificio. Tiene poder para hacer frente a los ataques del enemigo. Su sangre tiene poder. Un nombre le es dado a los hombres en el que no hay otro nombre, hermanos, en el que pueda haber salvación, libertad, y en el nombre de Jesús dice la palabra del Señor que los demonios tiemblan ante su presencia. Amén. Solo nombrando Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, aquel que exhibió todas estas autoridades de gobiernos que gobiernan, las autoridades de las tinieblas, que exhibió en la cruz todas estas potestades, todas estas espíritus, demonios. Él los exhibió completamente y los derrotó en la cruz y están bajo nuestros pies. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, así es. Efesios 2:2 habla de gente que vivía siguiendo, sí, en los cuales anduvises en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice, habla de la gente que vivía siguiendo ¿qué? La corriente. La corriente. La corriente, Amén. ¿verdad? El mundo, el príncipe de la potestad de este aire, de lo que se mueve ahorita en los aires, ¿verdad? Así es. De lo que ahorita el mundo nos dice, de lo que existe, que es maldad. Es que ahorita está eso lo que existe, y la Biblia siempre nos dice a nosotros que nosotros somos la sal, la luz de este mundo. ¿Por qué nos llama que somos luz, hermanos? Porque estamos en un mundo lleno de tinieblas. Así es. Amén. Estamos en un mundo lleno de tinieblas, algo tremendo. Y eso es lo que el diablo también nos ofrece. O sea, el pecado que ofrece el diablo, esta es una táctica también, para hacernos caer, que el pecado al principio no es desagradable. Es algo que trae satisfacción, más no de plenitud, porque la única plenitud que podemos encontrar es en el Señor, que Él nos llena de su plenitud en nuestros corazones. Pero el enemigo nos presenta el pecado como algo atractivo, una de sus tácticas también, que necesitamos nosotros pues estar alertas, como al principio leíamos un versículo, no ser sobrios, estar atentos a lo que venga, porque el enemigo nos va a presentar el pecado como algo agradable y como algo justificable también. Porque eso es lo que sucede también, hermanos, que nuestra mente empieza a hacer conversaciones con el diablo de que ese pecado es justificable, de que es que sí se puede, porque de esta manera o de aquella manera, y empezamos a nosotros a justificarnos delante de Dios conforme ese pecado que el diablo nos está presentando. Y estamos en ese tiempo donde ya a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno, entonces pues tenemos una lucha constante realmente en el mundo, ¿no? Y contra las corrientes que están en este mundo. Entonces, con más razón debemos agarrarnos, ¿saben? El otro punto, hermanos, la confianza del creyente, en lo que nosotros está afianzada nuestra confianza, nuestra fe, nuestro descanso, amén. El punto número 13 dice, aunque Satanás trate de adueñarse de nosotros, no le pertenecemos, hermanos. Amén. Lo vamos a declarar Amén, con todo amén. nuestro corazón. No le pertenecemos. Amén. Nosotros, usted, yo, nuestras familias no le pertenecen al diablo. Y que Él lo escuche con la autoridad que tomamos en Cristo Jesús. Nosotros no le pertenecemos a Él. Él cree y piensa que puede ganarnos o que puede hacernos caer o que puede angustiarnos, abrumarnos, sí, con sus ataques. Pero en lo que Él sabe que nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Sello tenemos en nuestros corazones que le pertenecemos a Cristo. Y eso es lo que Él odia, hermanos, que nosotros somos de Cristo. Y ha hecho con las fuerzas demoníacas, como leíamos al principio, ¿contra qué estamos luchando, hermanos? Contra potestades, principados, todo eso. En Colosenses 12:15, mi hermano, vamos a leer lo que dice. Y despojando a los ¿qué? Principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. ¿Qué dice aquí? Triunfando, o sea, ya ganamos, hermano. Amén. Entonces, ellos ya están derrotados, porque como dice Ofi, ya estamos con Dios, o sea, nosotros ya tenemos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué ha hecho Cristo con las fuerzas demoníacas, las potestades? Dice que las ha despojado y las exhibió públicamente, hermanos. Así es. ¡Wow! ¿Verdad? Sí, gloria a Dios. Me llena de gozo eso. No es algo oculto, no es algo que sea un secreto a voces que hizo el Señor. Él las exhibió públicamente y ellos saben que están avergonzados delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Están avergonzados y todo ataque que le hagan a nosotros, a nuestras familias, ellos saben que no van a prevalecer y que son patadas de ahogados y que son mentiras y que son acusaciones falsas y que no va a poder tocar a nosotros ni a nuestras familias en el nombre poderoso de Jesús, porque la gloria es nuestra en el Señor.
Amén, así Gloria a es. Dios. Gloria a Dios. Amén. Porque las exhibió públicamente. Yo me imagino ese momento, hermanos, si se me enchina la piel cuando el Señor triunfó y ellos creían que habían ganado, ellos creían que le habían ganado al Hijo de Dios, que habían derrotado al Hijo de Dios, pero Dios tenía otro plan y levanta al Señor con autoridad, con poder y con gloria y los exhibe públicamente. Me imagino cómo han de haber estado ellos avergonzados completamente. Por eso esa vergüenza ellos nos las quieren poner a nosotros, pero el Señor ya nos quitó toda esa vergüenza a nosotros. Amén. Amén. Mira, el 14 dice, primera de Juan 4:4, otra cosa, fíjense lo que nos dice aquí, hijitos, fíjense cómo nos dice Dios, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Amén. ¿A quién habéis vencido, hermano? A las potestades, a los potestades, principados. Dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Está en el mundo. Amén. Nos vuelve a reforzar nuestra confianza y la confianza que debemos de tener en Dios. El número 15 dice Santiago 4:7, si alguien me lo puede leer, hermano. Sometéis pues a Dios, resistad al diablo y huid de vosotros. Amén, así Amén. es, dice, ¿verdad? Pero tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo, ¿verdad, hermana? Y él huirá. Amén. Amén. Y resistir al diablo, y la promesa de Dios es que Él huirá de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer, hermanos, es someternos a Dios. Solo A no Dios. vamos a poder. Gloria a Dios. Con nuestras fuerzas no, hermanos, no podemos. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. 16 Corintios, segunda de Corintios 10, Del 3 al del 5. 3 al 5. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Si alguien la quiere leer, hermano. Aquí lo tengo, dice, Amén. pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, mi Señor. Aleluya. Derribando todo argumento que se levante en contra de Dios. Y nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Gloria a Dios. Gloria Hay a Dios. victoria en Cristo, hermanos. Sí. Amén, claro. Amén. ¿Verdad? Y Amén. podemos poner con un gran amén, con grandes palabras en mayúscula. Hay victoria en Cristo. Amén. Amén. Pero ¿qué es lo que debemos hacer? Dice, Llevar activos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. amén. Amén. Esa es una de las claves bien importantes, ¿verdad, hermanos? Llevar cautivas nuestros pensamientos, todo lo que somos, someternos a Dios, asegurarnos, que yo creo que cada uno de nosotros tenemos que tener esa seguridad y que el Espíritu Santo ponga esa seguridad en nuestros corazones, que somos del Señor. Amén. Esa seguridad que somos de Él, que le pertenecemos a Él y que Él jamás va a permitir que nada toque nuestra morada, como la promesa en el Salmo 91. Amén. Amén. Y así Amén, como decía en amén. Isaías 54:17 que leía ahorita, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Amén. Esta es la herencia de los que dicen, de los siervos de Jehová. De los Entonces siervos. debemos ser siervos primero para que pueda actuar esta palabra de que ninguna arma contra nosotros va a prosperar, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, amén, así es, ¿verdad, hermanos? Tenemos esa seguridad nosotros, es la confianza del creyente. Con todo el favor de Dios, el próximo tema, la armadura de Dios, también es la armadura que el Señor nos da a nosotros, que está en Efesios, ¿verdad? También va
como junto con pegado. Se me afiguran, ahorita vimos las tácticas, la guerra, que tenemos armas, pero ya en el próximo discipulado, en el próximo paso, ya el Señor nos describe cada una de estas armas con las que contamos y que necesitamos apropiarnos cada uno de nosotros, amén, para la lucha diaria de nuestras vidas. Amén. Hermanos, si alguien quiere decir algo, comentar algo para hacer cierre, hermanos, nos fuimos un poquito después de la hora, pero gracias a Dios, ¿verdad? Por ese tema tan hermoso donde el Señor nos dice una vez más que somos de Él, que Él está con nosotros, que Él pelea nuestras batallas, que toda lucha, todo lo que pueda estar pasando, la victoria es de nosotros, porque armas poderosas en Dios tenemos para la destrucción de fortalezas. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Amén, hermanos. Si alguien no tiene algún comentario o algo, hermanos, para orar en esta noche, pedirle a Dios por cada uno de nosotros, por cada una de nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestros pastores, por nuestros líderes, que el Señor siga fortaleciendo allá en la intimidad de nuestra habitación, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, emociones, y que siga fortaleciendo nuestro espíritu ante cualquier ataque y que nosotros siempre estemos velando y atentos a cualquier cosa que pueda venir del enemigo, teniendo esa firme confianza en nuestros corazones que la victoria está ganada por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, así es. Amén. Ofe, yo quiero comentar algo. Amén. Adelante, mi hermana. Pues estuvo muy interesante nuevamente, ¿verdad? La clase. Amén. Y veía pues cuán importante es ¿cómo se dice? Entender esto, que día con día es una lucha nuestra vida. Estamos, el enemigo no descansa. Y nosotros, pues esto es lo que tenemos que hacer, estar preparándonos, estar velando y orando, y como decía aquí, como aprendimos, estar siempre pues alimentando nuestro espíritu con la palabra, yendo a la luz que es Él, porque dice la palabra de Dios también que en estos tiempos y en todos los tiempos, ¿verdad? Ha habido también dice que aún a los escogidos engañarán, porque dice que él se viste pues como ángel de luz y hace milagros, porque el enemigo tiene poder, puede hacer milagros y prodigios, y hablaban sobre las brujerías, como, o sea, yo he escuchado testimonios, ¿no?, de personas que han ido a visitar así como decías tú, pues, o sea, a los magia blanca, que han ido con estos brujos, dice, pero hacen oración y todo. Y yo les quería comentar de una persona que ella tenía a su hija enferma, y lo curioso es que era cristiana, o se dice cristiana, ¿no? Y se le enfermó su hija de cáncer, y ahí estaba, y le dieron las quimio y todo, pero ella pues estaba como está, no, entre bien y mal con las quimio y todo, pero ella decidió ir a visitar, pues, no un brujo, porque no dice brujos ella, no, dice porque hacen oración y hablan de Dios y todo, pero sabemos que no, o sea, que no está bien. Entonces yo le pregunté, le dije, pero, pues yo le dije, no, que estaba mal eso, que la palabra de Dios, y resulta que después me enteré, y ella misma me dijo, no, me dices que yo crecí en el evangelio, yo soy hija de pastores, y qué tremendo, ¿no? Porque muchas veces podemos ver nacido en el evangelio, pero no conocemos, o sea, el evangelio nunca nació en nosotros. Entonces, a veces leemos la Biblia por leer nomás, y cuán importante es escudriñar. A mí por eso se me hacen muy importantes estos discipulados, y como yo una vez le dije al pastor, qué importante, hermanos, que todos estuviéramos aprendiendo, porque por eso nos engaña el enemigo, por eso no sabemos discernir cuando son las cosas, o sea, que el enemigo nos ofrece, porque el enemigo es muy sutil, muy astuto, como decías tú,
parece, o sea, Así cosas es. bonitas, cosas atractivas. Y en el nombre, muchas veces en el nombre de Dios, usa el nombre de Dios. Y a mí me dio mucha tristeza por esta persona, porque incluso ella terca en que fuera mi hermana, ahí mismo, pues a donde llevó a su hija, porque su hija ya fue sana. Y dice, es que tienes que ir, hacen oración y vas a sanar. Mi hermana está enferma pues del corazón y ella terca. Y lo más triste es eso, ¿no? De que, pues da más tristeza cuando sabes que conocen a Dios, saben que tenemos un Dios poderoso, un Dios Sí, así que, es. que, que no necesita ayuda. O sea, y si clamamos a Él nos escucha. Amén. Y por eso Amén, digo, así es. es muy importante estar velando, estar orando y estar escudriñando la palabra para que nadie nos venga con cuentos, ¿verdad? Que no nos engañe, ¿verdad? Así es. Amén. Y es por eso, pues qué bueno, gracias a Dios por estos discipulados y Amén. sigamos aprendiendo y sigamos siempre, estando alerta y reteniendo este conocimiento y pidiéndole a Dios esa sabiduría, ese discernimiento, Amén. porque a veces hay voces que nos hablan bonito, como les digo, pero que nunca confundamos la voz de Dios en nuestras vidas, Amén. ¿verdad? Amén. Y si estamos más Amén. en contacto con Él, pues nunca vamos a confundir la voz de Dios, porque Amén. siempre vamos a estar Así, atentos a su voz. amén. Así Así que dice la palabra, adelante, y es ¿verdad, lo que hermano? quería compartir. Ujú. Gracias, Amén. gracias por ese Gracias. testimonio que nos comparte, hermana, tan tremendo para que cada uno de nosotros pues tomemos precaución y estemos atentos a lo que venga. Es cierto lo que nos comenta usted, mi hermana Lucy, acerca de pues de las voces, de las distintas voces. Dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que mis ovejas, dice el Señor, conocen mi voz, distinguen mi Amén. voz y me siguen. Y para poder distinguir una voz, como bien nos dice nuestra hermana Lucy, es porque constantemente escuchamos la voz de Él, ¿verdad? Así. Amén, así es. Amén, qué tremendo, Amén. así es todo. Es que se disfraza, dice la palabra, se va a disfrazar como ángel de luz. Así Así es. es. Qué tremendo. Ujú. Que el Señor nos siga ayudando, ¿verdad? Que nos siga poniendo esa pasión, el querer como el hacer, dice la palabra del Señor en nuestros corazones, por buscarle cada día más y más, y como dice nuestra hermana, que caiga esa palabra a nuestros corazones y que aunque venga lo que venga, nosotros estemos firmes en el Señor y fortaleciendo también los unos a los otros, ¿verdad, hermanos? Como dice la palabra del Señor, orando unos por otros por las diferentes situaciones y como decíamos, siendo una familia que seamos esas personas que respaldan, que ayudan, que levantan, que cubren en oración a los hermanos, amén, a cada uno de nosotros. Amén. Así es. Amén. Amén, ¿verdad, hermanos? Amén. Hermanos, si alguien más quiere decir algo, si gusta decir algo, a veces que nos agarramos en el discipulado, Gemar y yo, y a veces no permitimos, pero si alguien gusta, hermanos, o igual, oramos juntos por cada una de nuestras familias y nuestra iglesia en esta hora. Ustedes me dicen, mis hermanos. Oramos, hermanos. Amén. Vamos Oramos. a ver. Sí. Amén. Entonces oramos para dar cierre a este discipulado y pedirle a nuestro Señor que nos siga guardando y cuidando y fortaleciendo nuestro espíritu en todo momento. Amén. Así es, amén, gloria a Dios. Amén. Señor Jesús, en esta noche te damos muchas gracias, Padre, porque hoy verdaderamente, Señor, pudimos escuchar tu voz a través de tu palabra tan clara, tan real, tan viva a nuestras vidas, Señor. Pudimos decir muchas cosas, Padre Santo, en esta noche, pero tu palabra se ha hablado, Señor. Esa Amén. palabra que penetra lo profundo de los corazones, Señor, que discierne lo profundo de nuestro ser, Padre. Esa palabra que trae vida, que trae fortaleza, que vivifica el alma, el espíritu, Señor. Te damos muchas gracias por esta hermosa oportunidad, Señor, de escuchar una vez más, de que tú nos recuerdas una vez
más nos declaras a nosotros y a nuestras familias una vez más, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que somos tuyos, Señor. Te pertenecemos a ti, Señor. Nos has hecho tus hijos, tus amados, las niñas, Señor, de tus ojos, tu especial tesoro. Lo mirábamos en la clase pasada, hermoso Señor Jesús, que somos un pueblo escogido. Oh Señor, somos tuyos, Padre, una nación tuya, que tú la compraste a precio de sangre en esa cruz, Señor. Somos tuyos, Padre, en el hueco de tu mano estamos, donde nada ni nadie nos puede arrebatar. Estamos cubiertos, Señor, bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Y así lo creemos, Padre, para cada uno de nosotros y nuestras familias en esta noche, Señor. Creemos, Padre, que tu Espíritu Santo está con nosotros, respaldándonos, rodeándonos, yendo delante de nosotros, abriendo puertas, cerrando puertas, Señor, defendiéndonos de todo ataque del enemigo en el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Padre, pedimos para que tú cubras con tu sangre, nos rodees de ángeles, Señor, fortalezca, Señor, nuestras vidas, pongas muros, Señor, alrededor de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros trabajos, de nuestra salud, de nuestra economía, Señor. Cualquier ataque que el león rugiente quiera devorar o quiera hacer daño, Señor, que no va a prevalecer, que no va a tener efecto, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres nuestro Señor, porque tú eres, Señor, nuestro único y suficiente Salvador, el defensor de nuestras vidas, de nuestras familias, Señor. En esta noche, Padre, en esta noche quédate, reposa, Señor, habita, Señor, en nuestros hogares, en cada rincón, oh Espíritu Santo, llénalo de tu poder, llénalo de tu luz, Señor, llénalo de tu poder, de tu autoridad, Señor, llena cada rincón de nuestros hogares y sobre todo de nuestros corazones, de nuestras vidas, de nuestros espíritus. Oh Espíritu Santo, te necesitamos en medio de nosotros. Necesitamos esas armas poderosas para seguir luchando en esta guerra espiritual e invisible, Señor. Esta guerra, Señor, que el enemigo cree, mi Dios, que puede ganar, pero en ti somos más que vencedores y más que victoriosos, Señor. Lo creemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta noche, dándote gracias, Padre, porque tú nos cubres, nos proteges, nos levantas, Señor, y cada paso que damos, tú vas con nosotros como poderoso gigante, Señor. Gracias te damos, oh Dios maravilloso. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo, en esta noche, Señor. Sigue glorificándote y protegiendo nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Amén y amén. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, en esta noche que el Señor nos permitió. Sí nos fuimos un poquito largos, pero ya les prometemos un poquito menos. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Estamos en contacto, hermanos, ya saben, ahí también cualquier necesidad, pues estamos en contacto, gracias a Dios, ¿verdad? Que nos permite estos medios y cualquier cosa, hermanos, aquí estamos, gracias a Dios por su vida, su disposición, que entre todos nos edificamos, amén, gracias a Dios por estos materiales también que el Señor nos permite estudiar juntos, hermanos, juntos. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Buenas noches. Dios les bendiga. Que sigan disfrutando el aniversario. Ay, muchas gracias. Ah, sí, felicidades. Ay, gracias. Y que ese amor nunca se acabe. Amén, amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Y nos invitan al pastel luego. Amén, hermanos. Bye. Buenas noches, pues Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bye. Heidi, Heidita, hermana Sandra. Bye.